Muy buenas tardes a todas las personas que nos visualizan a través de nuestro conversatorio de todos los sábados de Astro CBA. Esta vez en nuestro conversatorio astronómico tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Carlos Heredero, un amigo personal, y también él es divulgador astronómico activo, imparte charlas y mantiene espacios de radio y televisión. Es astrofotógrafo aficionado, participante del proyecto Mars One Redactor del Anuario Astronómico para Astrónomos Aficionados, AGAEF, fundador de Frontline Science. Bienvenido, Carlos. Para mí es un gusto, un orgullo como Astro CBA, como persona también, tenerte con nosotros esta tarde para hablar sobre un tema muy bonito, muy interesante, que es acerca del cambio climático. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, espere que primero me disculpo por la voz, que como bien sabes estoy terminando el proceso del COVID que he pasado esta semana, entonces espero que la voz me alcance para dar la charla durante aproximadamente una hora. Voy a compartir la pantalla. Sí, empezamos cuando guste. Ok, vamos a compartir la pantalla entonces para comenzar con la presentación. ¿Sí? Ahora sí, sí. ¿Está visible? Sí. Bien. Se ve bien. Correcto. Vamos a comenzar entonces con el tema que pretendo tocar hoy, que es el cambio climático, desde una perspectiva un poquitito diferente a lo que normalmente se toca. O sea, vamos a hablar los fundamentos, o sea, las cosas más importantes, y vamos a tocar también un poquitito de lo que le toca a Bolivia y tratar de darle un par de enlaces para que tengan información para aquellos que no están al tanto. Entonces, evidentemente el cambio climático está presente ya en el día de hoy. O sea, definitivamente todas las personas están siendo afectadas por el cambio climático de una forma o de otra. Muchos no se dan cuenta, pero ya sea en el costo de los alimentos o en alguna tormenta exagerada que pase por su zona o en una inundación mucho mayor de lo que estaba acostumbrado, o con sequía mucho más fuerte de lo que se estaba acostumbrado en la zona. O sea, siempre hay algún parámetro en nuestras vidas que va a estar afectado por esto. Y en la medida que va pasando el tiempo va a ser peor. Entonces, es importante que las personas tomen conciencia de esto, porque sobre todo, por ejemplo, en lo que son los productos agrícolas, las carnes, la producción de alimentos va a comenzar a sufrir, y eso va a comenzar a traer una serie de problemas como el aumento del precio o la escasez de ciertos productos. Hay muchas personas, por ejemplo, no saben que la banana, la clásica banana esa amarillita que todo el mundo le gusta, pues está en un proceso relativamente rápido de extinción, pero que puede tomar 2 o 3 años en dependencia de la expansión de cierto tipo de hongo. Entonces, dentro de los fenómenos que se están dando día a día en el planeta, están las inundaciones que le llaman en días soleados. O sea, cuando hay condiciones, lo que llaman las mareas vivas, que tienen que ver, por ejemplo, con la alineación del Sol y la Luna en ciertas posiciones de la órbita, pues incrementa la altura de las mareas y eso aumenta el nivel de las inundaciones costeras. Este caso, esta foto que les puse aquí, esto es unas islitas que son prácticamente desconocidas en el Océano Pacífico, que se llaman las Islas Kiribati, y como ven estas personas, o sea, son unas islitas, pues, o sea, y eso es algo que va a suceder en todo el planeta. Las islas generalmente son terrenos de poca elevación sobre el nivel del mar, y específicamente en el Pacífico, muchas de las islas habitadas son islitas que están prácticamente al nivel del mar. Entonces, si el nivel del mar comienza a subir, eso las pone en peligro, pero además tengan en cuenta que cada vez que hay una tormenta, entonces vean cómo viven estas personas, cada vez que hay una tormenta o un oleaje un poco activo, pues prácticamente les pasa el oleaje por encima de la casa. Entonces, esto ha llevado a declaraciones de los presidentes de estos respectivos países como con términos bien difíciles, para llamar la atención sobre cómo, incluso han usado términos como genocidio, para que sepan, para que el planeta
el resto de los dirigentes y el planeta en general se dé cuenta de que estamos acabando con sus vidas. O sea, esas personas, incluso en Kiribati, ya llevan un tiempo buscando un terreno en zonas más altas, en continentes, en zonas continentales, para poder comprar una zona para poder mover toda su población, porque tarde o temprano van a tener que abandonar esto. En el caso de Indonesia, pues este es un caso clásico de los más graves, que van a tener que mover la capital. Entonces, imagínense si ustedes tuvieran que trasladar la capital de su país a otro lugar completamente, ¿qué costo tendría? ¿Cómo se verían truncadas las vidas de millones de personas? Y por supuesto, todos los efectos que traería para el futuro. O sea, los niños perderían una parte del tiempo de escuela. O sea, va a haber un montón de problemas que no van a estar relacionados solamente con el presente, sino que van a llevar a la larga hacia el futuro también. Entonces, también uno de los problemas más graves que hay con el cambio climático es el agua. O sea, la escasez de agua, que la estamos notando particularmente en estos días, en este verano. Me imagino que muchos de ustedes hayan visto las noticias y aquellos que no las han visto. En el caso del oeste de los Estados Unidos, en Europa específicamente, hay problemas graves con los ríos secándose a niveles donde ya no pueden ser navegables. Recuerden que los ríos no solo son fuentes de agua, ¿ok? Los ríos son vías de transporte que también forman parte imprescindible de la economía de las naciones. Entonces, y eso es una parte, o sea, en este caso yo les puse una imagen aquí. Esta es una represa que está construyendo Etiopía en lo que llaman el Nilo, el río Nilo Azul. Y esta represa pues ha llevado prácticamente a una guerra, casi a una guerra. O sea, se logró evitar, hasta el momento se logró evitar la guerra el año pasado, porque al limitar las cantidades de agua en este río, pues condena a Sudán y a Egipto a perder una gran parte de sus sembrados, por ejemplo. O sea, se le limita muchísimo la alimentación de agua, porque para rellenar la represa se necesita a veces 2 o 3 años, o a veces 5, y entonces todo ese flujo de agua que se detiene deja de llegar a los países que están por debajo en el curso del río. Entonces, eso por supuesto lleva en algún momento a guerras. Y eso está sucediendo en muchas partes, ¿ok? Eso está sucediendo en América del Sur. El río Paraná, por ejemplo, tiene problemas con el transporte de cargas a través de él, porque cada vez que hay una sequía, pues baja tanto el nivel que se obstaculiza el transporte. Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y México, el río Colorado, que está en un proceso de extinción prácticamente, y ciudades como Las Vegas, por ejemplo, van a tener que desaparecer, ¿ok? Entonces, todos estos efectos están ocurriendo simultáneamente en todo el planeta. Todo el planeta. Entonces, es importante que tengan una idea del nivel global que adquiere este problema. Entonces, esto que están viendo aquí, estas casitas no están así media caídas por efecto de un terremoto, digamos. Este edificio, que parece que es el resultado de un terremoto, no lo es. O sea, esto es en realidad el efecto de lo que llaman el derretimiento del permafrost. En este caso, estas imágenes son de Alaska, pero eso está sucediendo en todas las zonas polares, o sea, en las zonas como Siberia, por ejemplo, también. Y el permafrost no es más que el suelo congelado, o sea, el suelo que contiene agua. Originalmente en algún momento estuvo en estado líquido, pero producto de los ciclos de la Tierra, pues en cierto momento, hace 10.000 años atrás, todo eso se congeló, todo ese suelo se congeló y ha estado congelado así por miles de años. Ahora, como las temperaturas del planeta Tierra están subiendo, de la atmósfera, pues ese suelo comienza a derretirse, el agua comienza a ceder y entonces el suelo se desmorona. Y por supuesto, ese suelo servía de cimiento para las casas, para edificios, para aeropuertos, hospitales y todo tipo de cosas. Las carreteras, todo se está dañando porque el suelo se está desmoronando. Entonces, todas estas personas que pierden estas viviendas, ¿a dónde van a vivir? Y entonces, todo esto son fenómenos que están ocurriendo a la par, conjuntamente, o sea, uno conjuntamente con el otro, y están creando todos estos problemas. Este problema del permafrost también es grave, es sumamente grave, porque en las zonas donde, por ejemplo, en este caso los más famosos son en Siberia, ocurren estos huecos, se crean estos huecos que son una explosión de gas que en su gran mayoría es de metano. Al calentarse el permafrost y derretirse, la materia orgánica que hay allí, que lleva
miles de años ahí congelada, esa materia comienza a descomponerse, genera gases, incluyendo dióxido de carbono y metano, y tarde o temprano, cuando se acumula demasiado, pues hace como una explosión, explota, y crean estos huecos. Miren ahí en el borde, ven a personas allí mirando hacia abajo. Pues eso es el resultado de una explosión de este tipo. Entonces, es importante que las personas tengan idea, que se actualicen, busquen noticias sobre esto, porque está ocurriendo en todas partes. En Siberia también tenemos incendios, que es parte del problema, pero no los puse aquí en las diapositivas. Entonces, quizás una de las instituciones más importantes que tenemos en el planeta es el océano. O sea, esa capa de agua, que dicho sea de paso, hay personas que piensan que los océanos llegan hasta el centro de la Tierra, o sea, que la Tierra tiene 70% de agua y el resto es tierra, y no es así. O sea, la superficie terrestre está ocupada en un 70% por océanos, pero la capa de agua relacionada con el diámetro del planeta es relativamente fina. Pero es suficiente. El agua tiene un papel importantísimo en el clima de la Tierra, de la superficie de la Tierra. Entonces, este calentamiento de la atmósfera se traduce en un calentamiento del océano también. O sea, el calor que entra y que se acumula termina siendo absorbido por el agua, porque el agua tiene un factor térmico mayor. Entonces, esto crea una serie de problemas de los cuales ya hemos visto hace años, el problema de los corales que se están blanqueando, que mueren, la barrera de corales, que sirven, por supuesto, son lugares importantísimos para la cría de peces, o sea, son uno de los ecosistemas más importantes del océano. Entonces, dentro de eso, las migraciones de los peces, hay un montón de problemas que estamos creando en el océano. Entonces, uno de los más importantes, como dije, es la regulación del clima en la Tierra. Y es importante aclarar que los océanos han absorbido el 90% del calor que se ha acumulado en la Tierra desde que comenzó la revolución industrial. Entonces, eso ha generado una capa en la superficie del océano que está más caliente cada vez y que ha ido acumulando. Por supuesto, mientras tenga capacidad de acumular, va a ir acumulando hasta que llegue a un límite. Entonces, también el océano está absorbiendo mucho más dióxido de carbono, porque nosotros estamos introduciendo dióxido de carbono en grandes cantidades en la atmósfera. Entonces, el océano, que tiene una gran superficie, pues lo absorbe, y eso produce el fenómeno de acidificación de los océanos. O sea, los océanos se están volviendo más ácidos. Entonces, eso significa que, y se han hecho experimentos, a partir de cierto momento, las conchas de los caracoles, por ejemplo, van a disolverse en el agua. ¿Ok? Entonces, es importante que las personas vayan anotando todas estas cosas, porque, como dije anteriormente, son procesos que están ocurriendo todos a la par, y están todos a partir de un problema que estamos creando, pero son un montón de procesos diferentes que están influenciando no solo en la temperatura de la atmósfera y del sistema de la superficie de la Tierra, sino también en la vida, en la cadena alimenticia específicamente. Entonces, como dije, también el proceso de calentamiento en la superficie del océano genera problemas con las corrientes en él y limita la capacidad de mezclarse las aguas superiores con las aguas que están en las profundidades, y las cuales son las que suministran alimentos para el plancton. Y como todos sabemos, o debemos saber todos, el plancton es la base de toda la cadena alimentaria. Entonces, si el plancton tiene algún problema, nosotros vamos a estar en problemas. Nosotros no lo detectamos inmediatamente, no lo sabemos, no estamos acostumbrados a estar al tanto de eso, por la sencilla razón de que el plancton es prácticamente invisible. ¿Okay? Pero recuerden que las ballenas se alimentan de plancton. Toda la cadena alimenticia del planeta prácticamente está basada en el plancton, que además produce una gran cantidad del oxígeno que consumimos nosotros. Entonces, el calentamiento de las aguas del océano también está enlenteciendo, o sea, está reduciendo la velocidad de la circulación de las corrientes marinas, que es un factor importante, no solo para redistribuir el calor en todo el océano. Y, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, lugares como Europa tienen un clima relativamente benigno para el hombre, gracias a las corrientes oceánicas, al Gulf Stream, que le llaman la corriente del Golfo.
O sea, esa corriente lleva calor hacia Europa y lo libera allí y hace que el clima sea más benigno para los seres humanos. Si esta corriente se detiene, vamos a tener un montón de problemas. Y hay avisos de que está próxima al colapso. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. ¿Va a suceder? No tenemos garantía. O sea, nosotros, los científicos, lo mejor que pueden hacer es dar una idea, advertir de lo que puede ocurrir y en algunos casos tratar de dar fechas cercanas. Pero recuerden que nosotros estamos corriendo lo que se llama un experimento a nivel global y no tenemos, o sea, un experimento que no se ha hecho nunca. Entonces, es un experimento único en la historia del planeta y los resultados, pues nunca vamos a poder predecirlos con exactitud. Entonces, uno de los factores más importantes, por supuesto, es la deforestación. ¿Qué decir? O sea, para ustedes que viven en América del Sur, por ejemplo, está claro el caso del Amazonas, pero en todas partes, en África, en Asia, en todas partes se están cortando árboles constantemente. Entonces, ese efecto, y por supuesto no se siembra. O sea, el problema del ser humano es que está consumiendo recursos sin, o sea, los está eliminando, los está reciclando en una forma que los transforma en basura, prácticamente, para decirlo así, y no los replanta en el caso de los árboles, por ejemplo. ¿Okay? No los sustituye por recursos nuevos. Entonces, los recursos que no tienen, que son finitos, por ejemplo, como los minerales, pues ese es un problema aparte que debiéramos reciclarlo. Pero en el caso de los árboles tenemos la posibilidad de volver a sembrarlos. Y aún así, hay estudios que plantean de que no les estamos dando tiempo, a aquellos que sembramos no les estamos dando tiempo a crecer, como para transformarse en acumuladores de carbono. Recuerden que los bosques son acumuladores de carbono y una vez que les prendemos candela para quemarlo o para sembrar cualquier cosa o para poner vacas ahí para comer carne, pues todo ese carbono regresa a la atmósfera. ¿Okay? Hay un estudio interesante que plantea que si nosotros tuviéramos en cuenta, o sea, pudiéramos restablecer la capacidad de los bosques de reciclar carbono, pues pudiera prácticamente reducir casi a cero los efectos que nosotros estamos creando. Entonces, un factor importante en el cambio climático, y estoy seguro que a ustedes les interesa mucho esto, es que aquellos que crean en su mayoría las emisiones de dióxido de carbono no son los que están sufriendo los mayores efectos por el cambio climático. ¿Okay? Aquí tienen un mapa donde están en rojo los que más dióxido de carbono generan, ¿verdad? Y aquí está el mapa completo donde se ve encima los que generan y debajo los que van a sufrir están en rojo, los que más van a sufrir por el cambio climático, los que más en peligro están de sufrir por el cambio climático. Entonces, como pueden ver, aquellos que generan son los que menos sufren. Entonces, este es un fenómeno que llamamos, en electrónica se le llama feedback positivo, o sea, retroalimentación positiva en el sentido de que si tú no sufres aquello que te dicen que está ocurriendo, pues tú sigues haciendo lo mismo. Y ese es uno de los problemas graves que tenemos para hacer entender a las personas, sobre todo las de los países desarrollados, del por qué es importante tomar conciencia, aunque tú directamente no te sientas impactado por el fenómeno. Entonces, se plantea que hace unos 55 millones de años fue la última vez que tuvimos realmente una temperatura y unas condiciones similares a las que están comenzando a ver ahora, o sea, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y las temperaturas que están comenzando a subir. Entonces, y eso lo hemos hecho, o sea, hay que subrayar que el problema con el cambio climático no tiene que ver directamente, no solamente con la gravedad del calentamiento, sino con la rapidez que está ocurriendo. Entonces, esa rapidez está haciendo que las especies de animales, por ejemplo, las especies vivas en el planeta, no tienen capacidad para adaptarse a al cambio que está sucediendo. Entonces, nosotros estamos introduciendo en un periodo de 200 años un cambio que en la naturaleza puede tomar decenas de miles de años o millones de años. Y ahí sí tienen tiempo para adaptarse. Entonces, lo que plantean es que hace 55 millones de años, condiciones similares a las que estamos creando nosotros, generaron un calentamiento en la Tierra, en el trópico, de 5 grados y en los polos de hasta 9. Y en el caso del mar, por supuesto, los hielos se derritieron y entonces el nivel del mar tenía más de 70 metros por encima del nivel actual. ¿Cómo sería la Tierra
en esas condiciones de elevación del nivel del mar? Bueno, hay un artista que se dedicó a hacer estas imágenes. Aquí tienen a la Antártida cómo se vería si el mar subiera 80 metros. ¿Okay? Esto es lo que quedaría de la Antártida. Pero tiene un mapa mundi, él ha creado un mapa mundi de lo más interesante sobre este tema. Y pueden ver cómo serían afectadas, en este caso, estos son zonas de Asia, pero en el caso de Australia, por ejemplo, tendría un mar interior. ¿Okay? Y por supuesto, todas las zonas costeras, que incluyen las ciudades más importantes de todo el planeta, quedarían totalmente inundadas. O sea, sería un desastre, para así decir, un desastre no solo humano, sino natural y económico. Aquí tenemos a Europa. Pueden ver que Europa no parece lo que es actualmente. O sea, cambia de forma radicalmente. En el caso de Francia, por ejemplo, pierde gran parte de su territorio. Disculpen. El Reino Unido pierde muchísimo de su territorio. Italia, Grecia. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí América del Norte. Disculpen que tengo que tomar un poquitico de agua. Y como pueden ver aquí, disculpen, tenemos aquí el caso de América del Norte. Tenemos que desaparece toda la Florida. Cuba prácticamente desaparece. México pierde todas sus zonas costeras. Y aquí en América del Sur, que es el caso que más les interesa a ustedes, tenemos, bueno, toda la zona de la cuenca del Amazonas se transforma en un mar, la zona de cuenca del Paraná. Y Chile pierde gran parte de su territorio también. ¿Okay? Entonces, este es el mapa del sufrimiento humano, para decirlo así, el mapa del futuro. ¿Cómo sería el mundo si tuviera 4 grados más de temperatura? Y esto es una imagen que es deprimente, pero es importante para todos aquellos que están viendo cómo tengan una idea de cómo pudiera verse el mundo para el año, para el siglo próximo. Y aquí tiene todas las zonas en Carmelita, pues serían desiertos y zonas que serían imposibles para la vida, o sea, incluyendo la India, partes de China, los Himalayas, África moriría prácticamente toda, excepto un pequeño sector. América del Sur, fíjense cómo América del Sur, toda esa zona carmelita serían zonas que serían imposibles para la vida. Y las zonas en rojo son las zonas que estarían desaparecidas para una elevación del nivel del mar de solamente 2 metros. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí el caso de, o sea, este es uno de los estudios, una de las gráficas que muestra los recientes informes que se han publicado sobre el cambio climático y las predicciones que se hacen para la medida que se va elevando la temperatura de la atmósfera. Y nosotros ya estamos en 1,5 grados casi, o sea, estamos en 1,2 aproximadamente de calentamiento desde la revolución industrial. Y como pueden ver aquí, para el caso de los corales, pues ya tenemos afectaciones serias. En el caso de los manglares van a comenzar a ser afectados a partir de ahora. La pesca en pequeña escala, de la cual son dependientes muchos de los países nuestros, de los países pequeños también, de las islas, va a ser completamente afectada. La región del Ártico, pues, por supuesto, va a ir empeorando a la medida que suba la temperatura. Los ecosistemas terrestres van a sufrir, pero a partir de 1,5 grados va a ser peor la pérdida de biodiversidad terrestre. Las inundaciones costeras pues ya están en funcionamiento, pero van a empeorar. Las crecidas fluviales también, y hay que decir, disculpen, tengo que decir, no sé si han visto las noticias de cómo a la par de que hay sequía en muchas partes del planeta, hay otras partes donde hay inundaciones graves, incluso aquí, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Hay unas grandes sequías en zonas y hay grandes inundaciones en otras. Entonces, esa es una de las advertencias que siempre se hizo sobre el cambio climático, de que los eventos climáticos se iban a ir hacia los extremos. ¿Okay? Entonces, ¿qué certeza tenemos de todos los estudios que se hacen respecto al cambio climático? Hay una gran certeza. O sea, los científicos nunca te hablan con el 100%, porque siempre hay, o sea, los estudios científicos se trabajan así, con porcentaje. Ellos no pueden garantizar con 100%, ellos dan ciertos porcentajes, pero cuando te dicen que hay un 97% de que vaya a ocurrir algo, tienes que estar seguro de que hay casi todas las garantías de que vaya a ocurrir. Entonces, son importantes también tener en cuenta los efectos locales
que son probablemente los que más les interesen a ustedes en este caso, para preparar toda la adaptación y la mitigación a los efectos que vienen. Entonces, es importante que en lo que voy a mostrar ahora, en los escenarios climáticos que se analizan, se le llaman proyecciones del clima. O sea, no son pronósticos. Los pronósticos son los pronósticos del tiempo que podemos hacer ahora hasta con 10 días de antelación. Pero las proyecciones, lo que estamos mostrando ahí son proyecciones que son más una idea de lo que va a ocurrir, para decir así, una especie de promedio de la idea de lo que tenemos que va a ocurrir. Pero recuerden que hasta ahora las proyecciones que había se han ido acelerando, o sea, han ocurrido antes de lo que pensábamos que iban a ocurrir. Entonces, aquí están la cantidad de gases generados por cada una de las zonas. Fíjense que África es de las que menos genera, por supuesto, pero es de la que más va a sufrir, y es lo que estábamos hablando anteriormente. Asia ha incrementado muchísimo. Las Américas, aquí incluye los Estados Unidos, por supuesto, se han mantenido incrementándose, pero con menos valor que Asia, en el caso de China que tiene, y India, que están ampliando con su gran cantidad de población, pues el crecimiento allí es realmente grande. Entonces, aquí está un poquitico más separado en naciones, en zonas más predeterminadas, y en el caso de los Estados Unidos, pues en una época fue el principal, uno de los principales emisores de dióxido de carbono, también la Unión Europea, que antes estaba dividida en países, y China ahora ha tomado la cabeza en eso, aunque la India está acelerando bastante. Entonces, estas son las proyecciones que hay para hasta el 2100. Y fíjense, hay varios escenarios, y está el escenario aceptable, estos escenarios de aquí abajo, ¿okay? Y en la medida que nos vamos descuidando, en las medidas que tenemos que tomar, los escenarios se van haciendo más pesimistas y más graves. Entonces, este valor aquí amarillo, que dice inevitable, es importante porque ese es el que hemos acumulado en 200 años de emisiones. Entonces, ese valor ya no lo puedes evitar, ya eso está en la atmósfera. Por eso es que es importante, y es el llamado que se hace, a tomar medidas a partir de ahora de forma radical. Entonces, muchas personas dicen que generalmente, siempre te dicen que la Tierra siempre ha tenido cambios y bueno, ya eso es normal lo que está ocurriendo. Pero realmente no es así. O sea, la civilización humana se ha basado en un clima relativamente estable a lo largo de miles de años. Pero ahora, en los últimos 200, tenemos este pico aquí que ven. A partir de 1950 aproximadamente se comienza la elevación, que es el resultado de la acumulación desde 1800 y pico. Entonces, este es un gráfico que despalilla un poquitico más la información. Fíjense cuán relativamente estable ha sido la temperatura en nuestro planeta y cómo nosotros, a partir de la revolución industrial, hemos creado este pico, que es el que está realmente creando todas las condiciones dañinas que tenemos ahora. Aquí esta es la relación, y esto es brevemente, pero es la relación entre el dióxido de carbono en la atmósfera y la temperatura en la atmósfera. Y eso sabemos que se llama el efecto invernadero, que ahora vamos a hablar un poquitito de él, pero fíjense cómo el aumento de esta aquí tiene que ver con el aumento de nuestra generación de dióxido de carbono. Y este es el famoso gráfico que siempre se muestra y que la mayoría de las personas no les llama la atención o no lo entienden, ¿ves? Y esto está basado en un promedio. Esta línea es las temperaturas promedio para 1950 aproximadamente. ¿Okay? Anterior a él habían menos temperaturas y por eso las personas generalmente andaban en la calle con trajes, con saco y corbata. Podían andar sin problema en la calle. Ahora ya andar en la calle con saco y corbata es criminal, ¿no? Es prácticamente tostarse al sol. Es imposible. Aquí vemos otro gráfico donde cual se ve claramente la tendencia de las temperaturas a partir de 1875. Entonces, el efecto invernadero, sin el efecto invernadero, nuestro planeta tendría una temperatura promedio de 15 grados Celsius bajo cero. O sea, nosotros estamos vivos gracias al efecto invernadero. ¿Cuál es el problema con el efecto invernadero? Bueno, que cuando los gases se van fuera de control y aumentan demasiado, pues entonces el efecto invernadero se dispara. Y eso es lo que tenemos ahora. O sea, nosotros estamos incrementando el efecto invernadero con nuestra producción de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Incluyen metano, por ejemplo. ¿Okay? Entonces,
disculpen, este efecto es el que nos está matando, es el que nos está creando todos los problemas, que son no solo con respecto a la alimentación, sino al clima propiamente hablando, a la economía y a todo lo que tenga que ver con nuestra vida y con nuestra naturaleza. Entonces, esta gráfica es muy importante. Esta es la gráfica, y por fin la encontré con grados Celsius. Dice cómo vas a sentir la temperatura en tu cuerpo a partir de cierta temperatura y humedad presente en la atmósfera en la zona donde tú vives. Y el color rojo aquí, lo que quiere decir es que cuando tengas una combinación de 37 grados con 65% de humedad relativa, tú vas a sentirlo como si fueran 53 grados Celsius, y a esa temperatura tu cuerpo no se puede enfriar, lo cual quiere decir que es una temperatura prácticamente mortal. O sea, tienes un gran riesgo de sufrir un ataque al corazón y morir por él. Y eso es incluyendo personas sanas. ¿Okay? O sea, en el futuro vamos a tener días, sobre todo en los veranos, donde se va a prohibir hacer actividades al aire libre, en el exterior. ¿Okay? Incluyendo trabajar, la educación física en las escuelas, todo eso se va a tener que prohibir si las condiciones llegan a este punto rojizo o cercanos aquí al borde de la zona roja. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos pronósticos y qué estamos haciendo nosotros? O sea, nosotros tenemos que reducir las emisiones para tratar de acercarnos a esta parte, a estas líneas más bajas, las líneas azules, ¿okay? Para reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y por tanto la temperatura. ¿Okay? Pero si no lo hacemos, entonces podemos llegar a escenarios como este, el A1F1, que es el más grave. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí estamos viendo que pudiera llegar hasta 900 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso implicaría cosas, dejen poner el gráfico, como este. O sea, en este caso, este gráfico que se produjo en el año 2009, como pueden ver, las predicciones de esa línea roja, que es el peor caso que pudiéramos tener, están siendo seguidas por los puntos negros, que son la realidad. O sea, la generación de gases que nosotros estamos creando está yéndose de acuerdo con el nivel peor en las predicciones que estamos creando, en las proyecciones que estamos creando. O sea, es importante que tengan en cuenta en esto, porque eso quiere decir que no estamos haciendo caso a lo que nos están diciendo los científicos. Entonces, esta tabla la puse porque, si se fijan, tiene dos puntos importantes. El nivel de globalización en el planeta, ahí a la izquierda, si es globalizado o regionalizado, pero arriba es la parte que considero más importante, si hay un predominio del enfoque económico del planeta, de la sociedad humana, o un predominio del enfoque ecológico. Si nosotros nos vamos por el enfoque económico, los resultados de los cálculos dan que nuestro planeta, la atmósfera de nuestro planeta, pudiera llegarse a calentar casi hasta 7 grados Celsius, y esto es a partir de niveles ya de los años 1999 o 2000. ¿Okay? Eso quiere decir que pudiéramos llegar hasta 7, 8 o 9 grados de calentamiento promedio en la atmósfera. Eso es un desastre, lo que nos están diciendo. Entonces, Bolivia. En el caso de Bolivia, ya estamos acercándonos al final, Bolivia tiene problemas graves, de acuerdo a los análisis que hacen sus especialistas, porque tiene una baja capacidad de producción, tiene una gran dependencia económica de la agricultura, el Producto Interno Bruto es bajo, la coordinación interinstitucional es deficiente y las instituciones son generalmente débiles. Los altos niveles de pobreza y desigualdad, todo eso hace peor el problema que estamos enfrentando. Entonces, los análisis que han hecho este grupo de científicos bolivianos dicen, ellos plantean que esperan un calentamiento de hasta 4,4 grados Celsius en la zona norte del país y en la zona del altiplano sur, que serían las zonas que más se calentarían. O sea, lo que están diciendo también es que este incremento se va a ir por encima de la variabilidad climática normal de los tiempos actuales. Entonces, están estos gráficos donde se ven cuánto va a aumentar la temperatura para los años 2070 a 2100. Fíjense, estas son las temperaturas actuales, los que están en verde, los puntitos negros, y las estrellitas es las temperaturas que van a tener en sus respectivas zonas para los años, a partir de los años 2070. ¿Okay? Fíjense que hay una elevación de 4 grados, correctamente. Aquí creo que Zulma, tú vives en Santa Cruz, creo,
pues aquí puedes ver las proyecciones de temperatura para tu zona, que pueden llegar hasta 32 grados en promedio. Pero, y aquí voy a ponerte el máximo, las máximas en Santa Cruz pueden llegar a 39 grados en verano. Entonces, recuerden la tabla aquella que puse, la relación entre la humedad y la temperatura, y ya pueden tener una idea de cuánto van a sufrir las personas, los niños, sobre todo los jóvenes que van a vivir en esa época, cuántos problemas van a tener para poder realizar actividades al exterior o vivir una vida relativamente normal. Entonces, este mapa, estas zonas rojas son las zonas que más se van a calentar y las zonas menos rojas son las que menos se van a calentar. O sea, las zonas que más van a sufrir el calentamiento y que probablemente sufran un mayor desplazamiento de la población, porque tarde o temprano ese calentamiento implica menos agua, implica más tormentas, más sequías, una serie de problemas que las personas comienzan a abandonar esa zona. Entonces, ya pueden tener una idea aquí en este mapa de cómo van a ir comportándose estos parámetros para los años 2070 en adelante. Entonces, les pongo aquí algunos enlaces. Este blog, que dicho sea de paso, el sitio web no es seguro, hay que entrar dándole una serie de vueltas a los navegadores, pero veo que no se actualiza desde el 2021, pero está interesante, y allí pude bajar este informe que se llama Bolivia en un mundo 4 grados más caliente. Es un libro en PDF que les aconsejo bajar, les invito a bajarlo y leer y documentarse un poquito al respecto. También está este informe, Índice de vulnerabilidad al cambio climático en la ciudad de La Paz, y deben haber estudios similares para otras zonas de Bolivia. Pero es importante que ustedes que viven allí tengan estos documentos a mano y de vez en cuando los revisen, si es que no los pueden leer enteros, tienen bastante longitud, algunos tienen 200 o más páginas, pero sí les pueden dar información importante, sobre todo para los maestros y aquellos que van a educar, a los que toman decisiones, a los políticos. Es importante que lean este tipo de documentos. Entonces, yo les invito a visitar esta página que se llama 8billonesdeárboles.com, 8billiontrees.com, y aquí pueden calcular su huella de carbono, que ustedes generalmente en Bolivia es mucho más baja que la del resto de América. Y entonces, mientras más baja, por supuesto, menos daño tú le haces al medio ambiente, menos contribuyes al cambio climático. Pero es un dato interesante, y sobre todo para las personas que son de clase media, es importante tener en cuenta cuánto ellos generan y compararlo con personas que tengan un nivel inferior, un nivel de pobreza relacionado con ello. Entonces, una de las últimas cosas que quiero recomendarles o llamarles la atención es esto. Este es un libro que se publicó hace unos cuantos años ya, hace muchos años, pero está basado en un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que llevó a estos resultados. O sea, esto es una gráfica sacada por computadora que acaba de ser validada nuevamente por otro estudio hace más de un año y pico, por unos estudiosos de unas universidades de Italia, con datos actualizados y nuevos, y es una gráfica que les dice cómo va a ser nuestro futuro. O sea, nosotros estamos aquí en el 2020 y pico, pues en esta zona, ¿ok? Y lo que dice este gráfico es una predicción de cuánto vamos a tener, cómo van a ser nuestros recursos naturales. O sea, nosotros estamos acabando con los recursos naturales del planeta. Entonces, eso se va a ir reduciendo. El nivel de comida que podemos producir también va a comenzar a reducirse a partir de cierto momento. El nivel de población, por supuesto, se va a comenzar a reducir a partir de cierto momento, porque vamos a tener menos recursos, menos comida y menos producción. Y vamos a tener, por supuesto, más contaminación. Entonces, lo que plantea este estudio es que alrededor del año 2040, aquí por esta zona, vamos a tener un colapso de la civilización. Es lo que plantean ellos. Entonces, yo no estoy diciendo que va a ocurrir, pero en este estudio, cosa muy curiosa, si se fijan, no está incluido el cambio climático. ¿Por qué? En el estudio de los años 70 no se tenía idea de este problema. Entonces, a todos estos fenómenos que ven en esta gráfica hay que agregar el cambio climático golpeándonos duramente en esta época también. Entonces, ojo, es importante prepararnos para eso y tratar de evitar las consecuencias de lo que va a ocurrir. Es muy importante trabajar no solo en divulgar, sino en tomar acciones, sobre todo a nivel de políticos, que son las personas que pueden dirigir la sociedad y cambiar
las leyes, la política, para tratar de reducir el consumo de combustibles fósiles y tratar de mejorar un poquitico las condiciones de la población para tratar de resolver los problemas que nos plantea todas estas crisis. Entonces aquí están algunas de las fuentes que usé y por supuesto les invito a bajar esos libros y a leerlo, que es importante, sobre todo para ustedes en Bolivia, en el caso que estamos hablando de Bolivia, porque no sé, Zulma, después me dirás cuánto, voy a dejar de compartir la pantalla, me dirás cuánto se habla sobre el tema, cuántas acciones se toman sobre el tema en Bolivia, que no tengo idea sobre eso, traté de buscar información, pero bueno, traté de presentar lo mejor, lo más importante que encontré a mano, pero es realmente importante. Yo sé que Bolivia es un país alto, que tiene temperaturas que generalmente son un poquitico más suaves, ¿no?, con respecto a la que pueden sufrir las personas, por ejemplo, en Cuba o en México, aquí en la zona esta cercana a Arizona, Nevada, que son zonas muy calientes, pero realmente es importante, y repito, que las personas tomen conciencia de lo que está ocurriendo y aunque no se sientan afectados, que busquen información, aprendan sobre el fenómeno, eduquen a sus hijos al respecto y que actúen. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la charla muy interesante, ¿verdad? Verdaderamente interesante. Tenemos bastantes preguntas que vamos a ir a continuación, pero respondiendo a lo que me decías, Bolivia tiene un poquitito de altiplano. Quizás la imagen que se muestra es muy fuerte, ¿no? Pero la zona mayor, o sea, el 75% de Bolivia es tierras bajas, ¿ya? El 75% solamente es una parte del altiplano que está pegadita a la cordillera de los Andes. Y nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, que no es el lugar más caliente, tenemos una media de entre 30 a 35 grados, que es lo normal, pero hemos llegado ya a 39 hasta 40 grados. Ahora Bolivia tiene una zona, una parte del departamento de Santa Cruz, que es el Chaco, ya la zona del Chaco que está pegada al Paraguay y a Argentina, todo este Chaco, que forma una parte de 3 departamentos, entre ellos está Tarija y Chuquisaca, también una partecita, una franja, que la temperatura normal es 40, ya que es la zona más caliente. Precisamente una guerra a nivel histórico que se llamó la Guerra del Chaco en esa zona, no es muy habitable, o sea, las personas no son muchas las que viven en el lugar, pero en comparación de Santa Cruz, que es la ciudad más poblada, es el departamento más poblado, pero esta zona es sumamente caliente. Y la zona pegada a la Amazonía, que es en los departamentos de Beni y Pando, que también es extremadamente caliente. Entonces, Bolivia, quizás la parte del altiplano sea la que menos sufra, por la cuestión de que tienen temperaturas bien bajas, entre 10 es lo normal. Pero el resto de Bolivia, que es la mayor cantidad del territorio, creo que es lo que va a sufrir más fuerte estas cuestiones, sobre todo de calor, ¿no? Hemos tenido, sí, tremendos, o sea, comparando otros años, por ejemplo, ahorita estamos en agosto, generalmente aquí en agosto en el hemisferio sur son vientos fuertes. Hemos tenido un frío repentino, en este momento estamos con calor, o sea, unos cambios tremendos ya desde hace un tiempo hasta ahora. Una vez me acuerdo en noviembre, en pleno verano para acá, un frío de 10 grados para acá es frío, para donde vivimos nosotros. Es frío, ya, porque aparte de que es húmedo, porque nosotros estamos como de 30 para arriba. Entonces eso es, bueno, es fuerte, ¿no? Tenemos unas cuantas preguntas que aquí dice, por ejemplo, Milena Victoria, aparte de saludarnos, dice, ¿qué podemos hacer para evitar estos problemas de cambio climático? Bueno, hay una parte, como mostró el gráfico donde estaba la flechita amarilla, hay una parte que ya no podemos hacer nada para evitarlo. O sea, nosotros llevamos 200 años cargando la atmósfera con gases de efecto invernadero. Esa cantidad ya está allí. La única forma que podemos reducir eso sería extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, nosotros estamos creando esas tecnologías ahora, pero no están en niveles para hacerse industriales. Entonces, por ahora no tenemos capacidad para hacerlo. Hay plantas trabajando, pero son 2 o 3 en el planeta y lo que extraen es prácticamente nada. Entonces, a la par de todo eso que está acumulado, nosotros estamos generando gases de efecto invernadero a partir de ahora también en muchas mayores cantidades incluso. Entonces,
el objetivo del llamamiento actual es a reducir las emisiones a partir de ahora en la mayor medida posible. O sea, lo ideal, el escenario ideal que incluye, dicho sea de paso, el famoso Acuerdo de París, que salió uno de los gráficos que puse y no lo mencioné. El famoso Acuerdo de París planteaba un límite del calentamiento entre 1,5 y 2 grados Celsius a nivel planetario. Nosotros estamos actualmente en un promedio de 1,2. ¿Okay? Nosotros estamos ahí llegando casi a los límites del Acuerdo de París. Pero para que los acuerdos de París funcionen, habría que reducir casi a cero la generación de gases de invernadero actualmente. Eso implicaría reducir casi a cero el consumo de combustibles fósiles. Eso, por tanto, no va a ocurrir. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir consumiendo petróleo porque vamos a seguir usando nuestros automóviles, vamos a seguir usando camiones, aviones, vamos a seguir usando barcos, vamos a seguir cocinando, vamos a seguir haciendo de todo. Entonces, ese acuerdo de París, que es válido, es importante porque al menos se manifestó el interés de hacer algo, no es objetivo. O sea, no podemos confiarnos en eso. Entonces, después vienen otros acuerdos como la última reunión del COP26, donde incluso es importante, para que tengan una idea de dónde estamos. Dentro de los acuerdos del COP26, que ocurrió en el medio de la pandemia, uno de los acuerdos fue que sobre África no había acuerdo. O sea, no llegaron a ningún acuerdo sobre cómo resolver el problema de África. Eso quiere decir que condenaron a muerte a África. O sea, si tú a África no la empiezas a ayudar desde ahora, África se va a morir. O sea, hay personas muriendo ya en África. O sea, de hecho, en Madagascar hay una de las sequías que se dice que es la primera hambruna creada por el cambio climático. Entonces, ahora el fenómeno de la guerra en Ucrania pone peor todavía el problema de la alimentación de los africanos que dependen del grano de Ucrania. Entonces, nosotros en lugar de tratar de resolver los problemas, estamos empeorándolos. Entonces, es importante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo siempre le digo, lo más importante, yo sé que hay personas que dicen, bueno, lo que puedas hacer en tu casa, apaga una lucecita, todo eso está muy bonito y nos puede ayudar un tip. ¿Okay? Eso es un tip. Si tú, le voy a poner un ejemplo, yo, por ejemplo, decido no consumir nada que tenga que ver con petróleo, dejar de consumir todo el petróleo, no usar más luz, no cocinar más con electricidad ni con petróleo, no usar más automóviles, no usar nada. Si yo reduzco a cero mi uso de combustibles fósiles y por lo tanto no genero gases de efecto invernadero, el efecto que generaría en toda mi vida sería solamente 1 segundo de las emisiones que produce toda la industria en el planeta. Entonces, prácticamente no resuelvo nada con eso. Hay algo más importante que yo puedo hacer y es mediante el voto o mediante mis decisiones, poner a personas, en los que toman decisiones, poner a personas que realmente tengan el interés de resolver el problema. O sea, yo sé que eso es difícil, yo sé que la política está navegando siempre en el sentido de ver cómo la persona obtiene poder y obtiene más dinero en su billetera y se olvida de todos los demás. Entonces, si ustedes no ven que dentro de los candidatos que hay, no vale la pena votar por ninguno, pues postúlense ustedes. O sea, yo sé que es difícil tomarle el paso adelante, pero está en juego el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y de todo el planeta Tierra. Entonces es importante. Yo pienso que la mejor acción que podemos tomar es obligar a los políticos y a los que toman decisiones a generar leyes que realmente aumenten el uso de las energías renovables, reduzcan el uso de las energías sucias y nos ayuden a tomar medidas importantes también dentro de las ciudades y nuestras poblaciones para reducir todas las consecuencias de lo que nos va a venir encima. Tenemos otra pregunta de Luciano Gutiérrez que tiene un poco de relación a lo que estabas hablando. ¿Cuánto tardaría para solucionar este problema de cambio climático? Bueno, si queremos solucionarlo y llevarlo a las temperaturas que teníamos en 1870, son miles y miles de años. O sea, el efecto que hemos causado en el planeta, y yo sé que hay personas que dicen, bueno, nosotros no somos suficientes para afectar un planeta tan grande, pero cuando vemos las imágenes de la Tierra desde el espacio, tenemos que darnos cuenta que la atmósfera se ve como una capita de cebolla por encima del planeta. Es extremadamente delgada. Entonces, nosotros sí tenemos capacidad para cambiar el planeta, para cambiar la superficie del planeta. Y lo estamos haciendo. Llevamos 200 años haciéndolo y cada vez lo hacemos con mayor intensidad. Entonces, el esquema, el tiempo para resolver los problemas es ahora. O sea, ¿cuánto vamos a tardar en resolver el problema?
No, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuándo tenemos que actuar? Y tenemos que actuar ahora. O sea, si nosotros no actuamos ahora, en la medida que demoremos el momento en que vamos a comenzar a actuar, las cosas se van a ir poniendo peor. Cada minuto, cada segundo que demoramos en comenzar a reducir el uso de energías fósiles, se acumulan más gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto el problema es peor. ¿Estás muteada? Perdón. Tenemos otra pregunta aquí de Jafet Giles, que nos saluda y nos pregunta, ¿qué es el plancton? Hablaste del plancton al comienzo. Sí. Quizás nosotros no conozcamos esta pregunta a veces de aquí. Sí. Okay. Bueno, el plancton es la base de la cadena alimenticia en el planeta Tierra y es el responsable por una gran cantidad del oxígeno que existe en la atmósfera. O sea, el plancton son todo tipo de bichitos y plantitas pequeñitas que son microscópicas que viven flotando en la superficie del mar, que sirven de alimento a las ballenas. Por ejemplo, las ballenas tienen esas barbas, o sea, las ballenas no comen otro tipo de animales, ellas lo que hacen es filtrar el agua del mar y se alimentan del plancton, que hay en cantidades enormes en la superficie del mar. Entonces, el plancton depende de la luz del sol, depende, por supuesto, de la salud de los océanos, o sea, toda la cantidad de plástico que hemos puesto en él, que es otro problema, el plástico y la contaminación. Dicho sea de paso, hay una noticia que salió en medio de la pandemia en el río Támesis, en el Reino Unido. O sea, la cantidad de drogas que salen por las aguas albañales de la ciudad tiene a los peces del río llenos de drogas, endrogados prácticamente. O sea, esos son efectos que nosotros estamos creando y que están ocurriendo a la par de estos que estamos mencionando, ¿ok? O sea, nosotros no tenemos un solo problema, nosotros tenemos montones de problemas que estamos creando. Entonces, el plancton puede ser, por ejemplo, hay plantitas, pero también hay estos bichitos que son como caracolitos que tienen, yo mostré una imagen ahí de una conchita que parece un caracol, como un caracolito. Esa concha, si el agua se vuelve ácida por absorber dióxido de carbono, que es lo que está ocurriendo actualmente, pues disuelve esas conchas. Y por tanto, esos organismos, un caracol sin concha, se muere o es comido por otro que sea un poquitito más grande. Entonces, realmente nosotros estamos afectando radicalmente la cadena alimenticia. El plancton, y dicho sea de paso, no lo mencioné, las corrientes llevan agua fría y llenas de alimentos a zonas polares donde suben y allí se crean condiciones para que el plancton se multiplique, y es allí donde se hace la pesca de los atunes y de un montón de peces más y de todas las especies, porque allí es donde se multiplican, porque allí es donde tienen alimento, ¿okay? Por eso las zonas cercanas a las aguas polares son tan ricas en pesca, ¿okay? Entonces, el plancton, y lo repito, el plancton no solo es la base de la cadena alimenticia, sino también que nos da el oxígeno. Entonces, el océano es parte importante de la salud del planeta y lo estamos dañando por todos los modos posibles. Una de las últimas cosas que encontramos fue bolsas de basura, bolsas de supermercado en el fondo de la fosa de las Marianas a 11 kilómetros de profundidad. O sea, eso ya dice hasta el punto que hemos llegado. Muy bien. Sí, esto que estás diciendo bastante alarmante, ¿no? Las fosas marianas es la profundidad más grande que hay en el planeta, ¿no? Y que llegue hasta ahí, pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de contaminación también estamos haciendo, ¿no? Aquí otra pregunta de Estela Asdriel nos dice, ¿qué puede suceder si seguimos descuidando el planeta? Bueno, el resultado, yo le voy a decir el resultado de esa pregunta, la respuesta más radical a esta pregunta es que cuando buscamos vida en otros planetas fuera del sistema solar, que estamos buscando hace años señales SETI, y ahora comenzamos a buscar ya señales de gases o de química que marque vida en otros planetas, pues es muy difícil que encontremos vida en otros planetas, porque si siguen el esquema que nosotros tenemos, todos llevan a la extinción tarde o temprano. O sea, nosotros estamos polucionando, estamos ensuciando, estamos dañando el planeta, que es el lugar donde vivimos. O sea, la Tierra es como una nave espacial que es cerrada. Ella depende de la energía que viene del Sol, pero aquí adentro de la Tierra todo se recicla y por eso la vida lleva miles de millones de años aquí funcionando. ¿Okay? Si nosotros alteramos ese ciclo y lo cortamos,
en cierto momento la vida en la Tierra no va a poder continuar. O sea, yo no pienso que la vida en la Tierra se vaya a extinguir a consecuencia de lo que estamos haciendo, pero sí estamos creando unas condiciones tan graves que vamos a crear prácticamente un planeta estéril o con bacterias en la superficie y en el agua. O sea, realmente recuerden que no es solo el problema del cambio climático, también conocido como el calentamiento global, sino que estamos creando polución, o sea, estamos generando plástico y todo tipo de química en el océano, en la tierra, en los ríos, y todo por generar dinero, ¿okay? O sea, como dice la frase de los aborígenes, cuando mates el último animal, cortes el último árbol y te comas el último pez, te vas a dar cuenta que el dinero no se come. Entonces, nosotros, lamentablemente, y por eso puse la gráfica donde estaba la vía ecológica o la vía económica. Y la vía económica es la vía de la avaricia, del egoísmo y de simplemente tener más por tener más. Y no nos importa lo que suceda con el planeta. Entonces, yo veo personas por ahí que dicen, bueno, si algo nos vamos al planeta Marte. Y eso no es así. O sea, nosotros no podemos ir a ningún lado. No tenemos condiciones para vivir en otro lado. No tenemos capacidad para crear biosferas en otros planetas. No tenemos condiciones. De hecho, la Estación Espacial Internacional, que está a solo 400 kilómetros de altura, dependen constantemente de nuestro suministro de comida, de ropa, de pasta de dientes, de agua, de aire, de todo. ¿Okay? O sea, sin la Tierra no tenemos nada. Tenemos una pregunta de Hugo Alberto Yazo Villarruel. ¿Existe alguna posición de los BRIC sobre la última información, sobre el último informe de IPCC? Bueno, los BRIC no son no sé lo que son. Recuerden que estoy acá en Miami, entonces estoy muy acostumbrado a la mnemotecnia aquí, a las palabras en inglés, pero a veces me cuesta trabajo estos recursos en español. Pero el último informe del IPCC es grave. Y como bien dijo el presidente, el jefe de la ONU, que dijo, esto es un atlas del sufrimiento humano. O sea, lo que se está hablando bien claro, es que en la medida que estas condiciones vayan empeorando, va a aumentar el sufrimiento humano. Y yo lo siento porque, en el sentido de decirlo así tan claramente, porque yo sé que hay jóvenes y niños que a veces ven estas cosas y cuando uno le dice esto es un poco fuerte, pero realmente es lo que se está diciendo y es lo que está comenzando a ocurrir. O sea, África se va a deshabitar, pero África no se va a deshabitar y se va a quedar allí sola. O sea, las personas que viven en ella y que tienen posibilidad de moverse, ¿se van a ir a dónde? Se van a ir a Europa, se van a ir a Estados Unidos, a América, a China, a donde sea. Y todo eso va a crear problemas en otros lados. Ustedes mismos dentro de Bolivia, por ejemplo, o dentro de México, como el caso del amigo Hugo, en México, por ejemplo, va a suceder que las personas que viven en pueblos que tienen que ser abandonados porque hay demasiados problemas climáticos, ya sea inundaciones demasiado a menudo o sequías graves, esas personas van a terminar yéndose, emigrando hacia las ciudades. Entonces, las ciudades que ya de por sí tienen una carga grande, con pequeñas ciudadelas alrededor, generalmente con personas que tienen bajos ingresos o que están en el límite de la pobreza, pues esas personas que vienen sin nada prácticamente de otros pueblos, pues se van a ir incluyendo en ese cinturón de pobreza alrededor de las ciudades. Entonces, en todas las ciudades grandes van a comenzar a incrementarse los cinturones de pobreza. En el caso de ustedes de Bolivia, no sé cuántos, pero sé que tiene que haber pueblos que dependen del agua de los glaciares que vienen de las montañas. Entonces, los glaciares se están derritiendo. Entonces, una vez que la cantidad de agua que proviene de los glaciares se reduzca lo suficiente, esos pueblos tienen que ser abandonados. ¿Y a dónde van a parar esas personas? Bueno, esas personas, a la vez que pierden su casa, tienen que irse a ciudades cercanas y van como pobres, realmente. Y ahí no van a encontrar trabajo, no van a encontrar recursos, no van a tener lo que tenían antes. Entonces, realmente es una situación delicada y va a crear problemas sociales a la par de todos los problemas climáticos que tenemos. Bueno, muy bien. Creo que esas han sido todas las preguntas. Hay también muchos comentarios. Bueno, saludos. Aquí Osvaldo Miranda nos manda saludos desde Chihuahua, México. Luciana Gutiérrez nos hace un comentario interesante el tema. También buenas noches, mandan saludos.
ella es muy importante, el tema muy actual. Saludos Chihuahua, México, México presente, Daiquito de Melón, Rivas. Después tenemos saludos desde el Museo Interactivo de Astronomía, el Meteorito en Charcas, México, bastante audiencia en México esta vez. No. Y esta pregunta, ¿qué es un mapa mundi? Se me fue. Physical Projects, ¿qué es un mapa mundi? Ok, bueno. Nosotros usamos, o sea, generalmente la Tierra es una esfera, ¿verdad? Entonces, para poder representarla en un plano, nosotros tenemos que buscar lo que se llama una proyección y entonces la imagen que vemos en un mapa, en un papel, en un libro o en una cartulina o en la pantalla de una computadora es un poco distorsionada con respecto a la realidad. Por eso es que, por ejemplo, Groenlandia a veces se ve más grande que África, casi tan grande como África, cosa que no es cierto. Entonces, el mapa mundi es la mejor representación que tenemos plana de la Tierra, pero tiene un montón de problemas y es la que nos muestran desde pequeños. Entonces, eso es parte del problema, déjame decirte, parte del problema con la idea que tenemos de cómo funciona el planeta, es que desde pequeños nos muestran cosas que no son exactas y no nos enseñan a estar claros en que no es exacto. ¿Okay? Entonces, desde pequeños nos enseñan a usar todo, o sea, automóviles, nos acostumbramos. De hecho, hay una frase muy socorrida durante el medio de la pandemia, que era que las personas no querían estar más encerradas en sus casas, querían regresar a la normalidad. Y esa frase a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, las personas no querían solucionar el problema de la pandemia, lo único que querían era regresar a la normalidad. Y la normalidad era seguir yendo a las playas, seguir viendo novelas en sus casas o películas de acción y bueno, todo lo demás que hacemos normalmente. Y ya la entiendo, si hay alguien que tiene ahí abierto un micrófono. Y yo entiendo que todos necesitamos descanso, necesitamos una normalidad, ¿okay? Pero es importante que el momento actual y sobre todo el futuro, en la medida que vayamos avanzando hacia el futuro, la normalidad va a dejar de ser lo que nosotros conocíamos. De hecho, cuando yo veo a las personas y hablamos sobre este tema, se lo digo, o sea, la pandemia marca el fin de la normalidad de la humanidad. O sea, esa normalidad, la normalidad puede ser cualquiera. O sea, si tú vives en un país miserable de África, tu normalidad es no tener nada para desayunar, poder consumir solamente agua con fango, agua fangosa de un charquito. Esa es tu normalidad, ¿ok? Pero, o sea, es algo que tomamos como un patrón a partir de lo que estamos acostumbrados a tener. Pero la normalidad que teníamos antes de la pandemia, yo no pienso que vaya a regresar. ¿Por qué? Porque hay afectaciones económicas producto de la pandemia, hay un montón de problemas. Bueno, ahora mismo yo estoy saliendo del COVID, como te dije. O sea, de hecho, yo no sé cómo he podido hablar tanto tiempo sin tener una afectación de la voz, pero la pandemia, desde mi punto de vista, marca el punto de giro del desarrollo de la sociedad humana. O sea, vamos a continuar desarrollando nuestra tecnología, nuestra ciencia, todo eso, pero desde el punto de vista humano, de la sociedad humana, pienso que va a comenzar a decaer. O sea, la calidad de vida de las personas, el nivel de calidad de los trabajos que aparezcan, todo. Va a haber muchas cosas, muchos índices que van a comenzar a decaer. Y no van a ser porque querramos o no, sino porque, entre otras cosas, hay una anécdota que siempre menciono. Fred Hoyle, que era el astrónomo real británico, que fue, dicho de paso, el que le puso el nombre al Big Bang, porque a él no le gustaba la teoría. Bueno, él planteó una idea de que si se creaba un caldo de cultivo, o sea, esos disquitos que ponen de caldo de cultivo para cultivar bacterias ahí y se multipliquen. Bueno, si creáramos un caldo de cultivo del tamaño de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, que tuviera 150.000 años luz de diámetro, y allí pusiéramos una bacteria, bueno, la bacteria ahí va a estar de lo más feliz, va a tener suficiente comida, va a empezar a multiplicarse. ¿Cuánto tiempo van a demorar todas esas bacterias que comiencen a crearse ahí en consumir ese caldo de cultivo que tiene el diámetro de nuestra galaxia? Una semana. O sea, lo que hace la vida normalmente es consumir los recursos de un lugar determinado, de un ambiente, para multiplicar su especie. ¿Okay?
lo que ha sucedido aquí en la Tierra es que es un ciclo que hace todo que sea reciclable, y cuando hay demasiados depredadores, pues se mueren porque no hay suficientes presas para comer y hay un ajuste, ¿verdad? Pero en el caso de que si tú tienes suficientes recursos, la población explota, pues acaba con los recursos y por supuesto la población termina muriéndose. Entonces, nosotros, que somos una especie supuestamente inteligente, debimos haber tenido hace muchísimo tiempo la idea de que no debiéramos consumir los recursos de forma loca. O sea, este nivel actual que tenemos, que dicho sea de paso, no tiene que ver ni con el sistema social. O sea, el socialismo o el comunismo, que nunca ocurrió, el capitalismo y todos los demás, el esclavismo, todo el mundo trató de consumir la mayor cantidad posible de recursos para multiplicar su población. Entonces, nosotros estamos en ese ciclo que es propio de la vida, que no es inteligente. ¿Okay? Entonces, no hemos sido capaces de frenar esa tendencia y lo estamos haciendo ahora y lo vamos a continuar haciendo en el futuro. Entonces, por eso yo siempre digo, es importante poner a cargo de la dirección de los países, de las zonas, a los que toman decisiones, a los políticos, poner a personas inteligentes con gran nivel educacional, un gran nivel educativo, con capacidad para ser líder y que tengan una idea exacta de hacia dónde dirigir su país y la sociedad en general. O sea, nosotros no hemos sido capaces de controlar eso y eso nos está golpeando ahora hacia atrás. Muy bien, excelente plática. Hay varios comentarios más que dice excelente plática, felicidades, muy buena e interesante conversatorio. Y bueno, quiero agradecerte, Carlos, porque a pesar de la enfermedad, estás saliendo del COVID, has tenido todas las ganas y la predisposición de estar con nosotros en este conversatorio de Astro CBA. Agradecer también al Centro Boliviano Americano, a la licenciada Giovanna Muñoz, a la licenciada Cecilia, por permitirnos estar cada sábado con este conversatorio astronómico, pero esta vez tiene que ver con nuestro planeta. Gracias, Carlos. No sé, dejo algunas palabras de despedida y con esto terminamos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre estoy disponible. Tú sabes que no solo tienes que pedírmelo. Y bueno, todo aquel que tenga dudas sobre el tema puede dejar en los comentarios. Yo voy a revisar más adelante, siempre que pueda, cualquier pregunta. O me pueden contactar, tú sabes cómo pueden contactarme, así que sin duda alguna, cualquiera que quiera pedirme una charla respecto al tema, pues siempre estoy dispuesto a hablar sobre este tema, que considero que es el más importante que enfrenta, es la crisis más importante, es el tema más importante para el futuro de la humanidad. Y recuerden que es el futuro de nuestros hijos. O sea, yo siempre digo, antes, en los años 60, los padres, ¿qué querían dejarle a sus hijos? Dejarle, bueno, una cuenta en el banco, una casa y un automóvil. Y eso ya cambió, ya esa idea está obsoleta, y lo que ustedes necesitan dejarle a sus hijos es un planeta donde puedan vivir. Ese es lo que necesitan dejarle a sus hijos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Saludos a México y a todos donde nos han mandado hoy. Y bueno, hasta una próxima oportunidad con nosotros, hasta el próximo sábado. Chao.